¿Y llamas a esto una pintura? Sí, por supuesto. Tal vez Dios me hizo un pintor para gente que aún no nace. Un hombre incomprendido en su tiempo, un artista consumido por su propia genialidad, Vincent Van Gogh vivió al filo de la locura creando obras inmortales mientras luchaba contra sus propios demonios. ¿Pero qué se esconde detrás de sus pinceladas? Esto es Van Gogh en la puerta de la eternidad. Esta historia empieza con la voz en off de Vincent Van Gogh expresando su profunda soledad mientras con torpeza le pide desesperadamente a una joven campesina que pose para él. En la siguiente escena, la historia se centra en París, donde el pintor se encuentra en un bar en donde están expuestas solo sus pinturas ya que ningún otro artista quiso colgar sus obras. El jefe del bar discute con él y le exige que ella debe retirarlas debido a que solo ha tenido un único cliente. Desanimado, Van Gogh observa la reunión de la comunidad de artistas de la que forma parte, reflexionando que le gustaría sentarse con ellos y ser como ellos. Momentos después, comienzan a discutir sobre problemas financieros, exigiendo un porcentaje de las ganancias de cada miembro. Ante esto, uno de los artistas, Paul Gauguin, nota que todos son unos burócratas y se marcha seguido por Van Gogh. En este momento surge el primer acercamiento entre el tímido Vincent y el confiado Paul. Luego de presentarse, Paul le dice que fue a ver sus obras a la exposición y que algunas le parecieron buenas, animando a Vincent. Comienza a contarle sobre sus deseos de alejarse de esos artistas y explorar el mundo encontrando nuevas formas de inspiración. Ante esto, Vincent le dice que piensa igual y que también le gustaría encontrar una nueva luz, a lo que Paul le recomienda ir al sur. Huyendo del bullicio de París para mudarse a Arles, un pequeño pueblo al sur de Francia, Van Gogh apenas logra sobrevivir gracias al dinero que su hermano Theo le envía a cambio de sus pinturas. Sin embargo, su ropa está rota, su comida es muy dura y la temperatura es muy baja. Aún así, Vincent se maravilla por los paisajes del lugar, como los bosques y los campos de girasoles, encontrando una profunda inspiración en la naturaleza, lo que lo mantiene absorto y concentrado en la pintura. Un día, leyendo en un bar, despierta la curiosidad de Madame Guinoux, la propietaria del restaurante del pueblo, quien le pregunta sobre su lectura, a lo que Vincent le revela sobre su gusto por Shakespeare y el misterio de algunas líneas para el agrado de ella. Luego se retira un momento y al regresar le regala un libro con hojas en blanco para que pueda dibujar. Expresándole agradecimiento, Vincent aprovecha de preguntarle si tiene algún lugar donde pueda pintar tranquilo, a lo que Madame le sugiere una casa amarilla que lleva meses vacía. Ante esto, Vincent acepta y pronto pasa a alojarse en el cuarto usando el dinero que le manda su hermano. Poco después se le ve pintando unas flores acompañado de Madame, quien le dice que sus flores no son tan hermosas como las reales. Vincent le dice que tal vez sea cierto, pero las flores que pinta no se marchitarán, vivirán por la eternidad e incluso un retrato de ella también podría mantenerse joven por siempre. Luego en su travesía recorre otros paisajes que dibuja en los cuadernos de bocetos que Madame le regaló. También reflexiona sobre cuestiones existenciales como el propósito de los seres humanos, ya que Vincent no podía evitar ver la naturaleza sin ver la eternidad o un significado detrás, por lo que decide dedicarse cada vez más a pintar paisajes. Mientras pinta unas raíces de un árbol, a lo lejos un grupo de estudiantes junto a su maestra se acercan a ver su pintura, preguntándole si solo pintará eso y cuestionando por qué las está pintando de color azul. Entre burlas y el desprecio de la maestra, Vincent se asusta y los ahuyenta. Antes de irse, todos le gritan que está loco y se marchan asustados. Tras esto, de camino a casa, algunos niños le lanzan piedras, así que Vincent los persigue y al atrapar a uno, el padre de este y algunos habitantes del pueblo lo golpean y lo denuncian en el hospital psiquiátrico local. Al despertar, se da cuenta de la visita de su hermano Theo y alegrándose de verlo, lo abraza y este consuela a Vincent. Le pregunta por qué se encuentra ahí y Vincent le confiesa que lo creen loco, ya que hay momentos donde su mente se desvanece y solo recuerda oscuridad. Le comenta que ha escuchado decir a otros habitantes que grita por la calle, llora y se pinta el rostro de negro para asustar niños, pero él no recuerda nada de eso. También le habla de sus visiones de ángeles y humanos que le hablan, aunque no siempre son amables y lo desequilibran hasta el punto de pensar en acabar con él mismo para escapar de ello. Ante esto, su hermano se marcha, pero le escribe a Paul Gauguin para que acepte visitar a Vincent a cambio de dinero, creyendo que esto ayudará a sobrellevar la soledad de su hermano y sus problemas mentales. Después de un tiempo, Paul llega rápidamente a Arles y se reúne con Vincent y Madame mientras comparten copas en el bar. Paul, aunque incómodo, comienza a coquetear con la mujer, pero a Vincent no le importa, pues está muy emocionado de verlo y le cuenta que a veces pasa días sin hablar con nadie debido a que no parece agradarles a los habitantes. Luego ambos se divierten y comienzan a pintar juntos. En una pequeña discusión, Paul le pregunta la razón por la que no pinta lo que hay en su cabeza y se limita a copiar lo que observa. Vincent le dice que cuando contempla la naturaleza ve la belleza eterna, un vínculo que une a todos y es tan poderoso que llega a hacerle perder el conocimiento y aparecer en otros lugares. Tras esto, Paul da por terminada la conversación diciéndole que en algún momento él no necesitará más modelos o paisajes y comenzará a pintar lo que está en su cabeza, ya que nadie ve las cosas de la misma manera. En otra escena, Vincent entra al cuarto amarillo mientras visita a Paul, quien está dibujando a Madame. Él rápidamente monta su atril y también comienza a pintarla, pero ella se incomoda y sale de la habitación apenas Paul termina. Acercándose a ver su pintura, Paul le recomienda trabajar más
más despacio las pinceladas ya que no da tiempo a que se asiente la pintura. No obstante, mientras Vincent rememora su visita a una galería, le relata lo mucho que admira a pintores como Hals, Goya, Velázquez, Veronese y Delacroix que pintan rápido y sin planificar. Aún así, Paul señala que él no pinta como ellos, sino que repinta acumulando mucha pintura que da al lienzo un aspecto de arcilla, pareciendo más una escultura. Pronto Paul le informa que partirá dentro de poco a París ya que vendió algunas obras. La noticia aplasta a Vincent, quien consideraba a Paul su único amigo. Este se siente mal y mientras comienza a llorar le pregunta qué es lo que hizo mal. Paul le dice que nada, pero que sus caracteres son incompatibles, además debe irse porque ahora tiene una reputación que mantener y no le gusta vivir en ese pueblo pequeño rodeado de gente ignorante. Temiendo la idea de quedarse solo de nuevo, Vincent entra en crisis y con una navaja se corta un trozo de la oreja. Tiempo después se le ve con la cabeza vendada. En compañía del Dr. Félix Rey, nuestro protagonista le explica que se cortó la oreja para mostrarle a Paul su lealtad artística. Sin embargo, él ya se había ido, por lo que le dio el trozo de oreja a Gaby, la tabernera de Madame, quien se horroriza y lo denuncia ante las autoridades. El doctor entonces le pregunta qué quería lograr con esa acción, mostrándole el envoltorio donde se encontraba la oreja con la palabra recuérdame, pero el pintor le dice que no lo sabe. Le cuenta sobre los síntomas que experimenta como alucinaciones, ansiedad y depresión. Vincent siente que hay algo en él que quiere mostrar a las personas con la esperanza de darles consuelo y que sientan lo que significa estar vivo. Sin embargo, teme estar siendo acechado por espíritus malignos. Finalmente, el Dr. Rey lo envía a un manicomio en la cercana Saint-Rémy de Provence, donde Vincent permanece encerrado. Muy lejos, sus pinturas son presentadas en una exhibición donde varias personas la admiran, siendo alabadas por uno de los críticos, quien ve en ellas la naturaleza sobrenatural y verdadera. De regreso con Vincent, mientras mantiene una conversación con un ex soldado, el artista recuerda haberse escapado del manicomio y correr por el campo encontrándose con la joven campesina que vimos en el inicio. Él la hace recostarse en el suelo con la cabeza apoyada en el brazo, pero la trataba un poco agresivo, por lo que la chica estaba incómoda y bueno, Vincent fue llevado de vuelta al manicomio. En su camino lo llama un guardia y lo lleva con un sacerdote supervisor, quien se muestra desconcertado sobre su arte y la naturaleza de Dios. Vincent le cuenta que sabe mucho de religión, ya que su padre fue un pastor y el artista incluso intentó iniciarse para ser un hombre de Dios, pero no pudo. Él alegaba que el único don que Dios le había dado era pintar, y pese al claro rechazo que mostraba el sacerdote por su arte, Vincent le dice que sin importar su miseria y pobreza, tal vez sus pinturas serán apreciadas por personas que aún no han nacido. Tras esto, el sacerdote libera a Vincent ya que no le encuentra cura, advirtiéndole que no vuelva a Arles ya que las autoridades del pueblo le prohibieron la entrada. Vincent decide visitar al Dr. Félix, que debe darle de alta, y le pide que le devuelva a Madame el cuaderno de bocetos con todos los dibujos que hizo. Sin embargo, al llegarle el cuadernillo, ella no le dio importancia y lo guardó sin revisarlo. De regreso a la casa de Theo y su esposa, Vincent visita a su hermano y nota que ninguna de sus pinturas fue vendida. En ese momento entra en crisis y comienza a creer que sus pinturas son malas, como muchas personas decían, y que no merece ser llamado pintor. Le confiesa a su hermano que ya no le importa lo que otras personas piensen ni busca aprobación, pero su hermano le dice que es un gran pintor y que nunca le mentiría. Afortunadamente, Theo consigue calmarlo y le recomienda una posada encantadora en un pequeño pueblo donde se encuentra el Dr. Paul Grachet, que conoce sus pinturas y ama el arte. Tras esto, rápidamente Vincent traba amistad con él y en un momento, mientras lo retrata, le comparte que pinta para dejar de pensar y así poder conectarse con todo. Antes pensaba que un artista debía enseñar su mundo, pero ahora pintar le da felicidad porque lo acerca a su relación con la eternidad. En sus últimos meses, Vincent vuelve a dibujar y pintar escenas y paisajes, ahora en Auvers. Un día, mientras pintaba en un descampado solitario, dos adolescentes armados aparecen y mientras jugaban le disparan a Vincent por accidente, hiriéndolo en el estómago. Estos entierran su pintura y arrojan sus armas a un río, pidiéndole al artista que no se lo diga a nadie. Pese a estar herido, Vincent logra llegar al pueblo y es atendido por el Dr. Grachet, quien le pregunta si él tenía un arma y se disparó a sí mismo, a lo que Vincent alegó no recordar nada y pidió que no culparan a nadie. Tras un rato, el doctor llama a Theo inmediatamente informándole lo ocurrido, pero lamentablemente cuando su hermano llega, encuentra a Vincent ya muerto. Luego, Theo organiza un funeral ataúd abierto para Vincent, rodeado de sus cuadros en un ambiente muy triste y a la vez hermoso por los cuadros que lo rodeaban. La película culmina con un texto que afirma que Vincent murió en 1890 a la edad de 37 años a causa del disparo. Por otro lado, Madame Guinoux nunca supo que el libro de bocetos que Vincent le devolvió contenía 65 dibujos. Este libro fue descubierto 126 años después. También Paul revela que el color favorito de Vincent era el amarillo por todo lo que simbolizaba para él. Espero que les haya gustado esta historia conmovedora y pueden encontrar más historias así en el canal. Subo videos todas las semanas de películas parecidas a esta, así que nos vemos en el próximo video.